Después de 11 meses viajando por Australia, termina nuestro año prácticamente de visa, terminó el año 2025 y estamos hoy empezando la última etapa de este viaje. Y nos toca tomar varias decisiones sobre el futuro de nuestro viaje en Australia o no, porque no terminó, el futuro sobre la furgo, ¿qué hacemos con la Wallaby? ¿Nos la quedamos, la dejamos? Ay. Decisiones complejas, decisiones importantes sobre nuestra vida viajera, nuestra vida nómada. Hoy empezamos a decidir todo esto y lo tenemos que decidir rápido porque se nos termina el tiempo. Nos queda unas pocas semanas para ya que se termine el visado y volar hacia México. Lo importante es que nos quedan unos rincones para descubrir familia, así que bueno, mientras nos decidimos, vamos a descubrir esta parte del Western Australia que nos han dicho que es fantástica. Así que vamos, ¡vamos! ¡Vamos, furgo en ruta! Vamos, furgo en ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos, furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Estamos llegando al Valley of Giants, que es una de las zonas más conocidas de toda esta región. Estamos con muchas ganas, de hecho aquí los protagonistas son los árboles gigantes que hay en esta zona. Y estamos en plena temporada turística, así estos días nos han dicho que había mucha gente. Todo lo que hemos hecho es ir a primera hora, justo cuando abre el parque. A ver si con un poco de suerte, pues hoy estamos con menos gente hasta ahora y podemos disfrutarlo con un poco más de calma, ¿no? Disfrutando de la naturaleza, que es lo que a nosotros nos gusta. La verdad que es un lugar que promete. Ya hemos estado otras veces rodeados de gigantes, como fue cuando estuvimos en Estados Unidos, toda la zona de los Redwoods, ¿no? Y toda esa zona de las secuoyas milenarias. Y aquí pues va a ser otro tipo de árbol, pero también de estos impresionantes y con una sorpresa que os tenemos preparada, así que vamos a ver qué nos depara el Valley of Giants. This is your car? Yeah. Oh, very good. Thank you very much. Very good. Land Cruiser. Thanks. Looks like it can drive anywhere. Yeah, almost. Have a nice year. La Wallaby levanta pasiones. Sí, entre los dibujos y que es un vehículo raro, porque la verdad que nos hemos cruzado bien poquitos como ella, ¿eh? No es un vehículo tan común acá en Australia. Sí. Land Cruisers muchos, pero con esta camperización de una pieza no se ven tantas, ¿no? Ay, bueno, pues aquí estamos en el Valley of Giants. Western Australia es un estado gigante que tiene una parte tropical y otra parte más fría, que es donde estamos ahora en el sur. Y pues también hay un ecosistema totalmente diferente. Aquí todo verde y en el norte todo es más desértico. De hecho estamos en la época perfecta porque ahora recién está empezando el veranito aquí, pero aún se está fresquito. Y wow, esto promete, ¿eh, familia? Ya verán. Mira, hay una puerta aquí, María. Mira, ¿se podrá abrir? Ándale. Esta sí se abre. El bondecillo. Thank you. Very much. Bueno, ya tenemos aquí los tickets. Sale $21 australianos por persona Y sí. y te da acceso como a 2 rutas caminadas. Since I was a little child, every year for as long as I remember. Bueno, y mira la sorpresa que os teníamos preparada. ¿Cómo vamos a visitar estos gigantes desde el aire? Han armado aquí toda una serie de pasarelas para poderlos ver, pues casi desde, pues no desde la copa de los árboles, pero cerquita. Y es transparente el suelo, ¿eh? O sea, se ve abajo, ¿eh? Sí, Wow, sí. qué pasada. Ostras, y se mueve un poco, ¿eh? Leí que son como 600 metros de pasarelas. Wow, claro, es que mira, sigue por ahí. Wow. Y aquí están los gigantes.
Y bueno, mientras vamos recorriendo pues esta belleza, explicaros que estamos con sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado, pues aquí en Australia hemos disfrutado estos 11 meses de unas bellezas naturales increíbles, de estos lugares y lo que queda por delante todavía. Pero por otro lado, pues en breve marchamos a México, en nada. Unos pocos días quedan. Y bueno, y luego nos vamos para España a ver a la familia. Ya tenemos toda esa parte programada, pues porque teníamos que comprar los vuelos. Y el tema ahora, de alguna manera, es qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con la Wallaby? Si... Bueno, ¿qué hacemos nosotros también? Porque, Primero claro, nosotros. La idea era hacer, como saben, queríamos hacer toda Australia en un año. Y ha sido imposible. O sea, entre que tuvimos ese accidente que nos paró quizás más de un mes y medio, casi 2 meses. Fue de mucho aprendizaje, la verdad. Nos retrasó todo el viaje, empezamos a viajar un poquito más lentos también y a hacernos más al país. Y bueno, cuando nos hemos querido dar cuenta, pues claro, en un año no da tiempo a hacer toda Australia. Bueno, cuando tuvimos el tema de la furgo ya bien, pues tuvimos la otra cuestión con la caja de cambios, que tuvimos que cambiar y nos paró más de un mes. También de nuevo, ¿no? entre que pides y te dan cita, sí, más de un mes. Entonces, entre una cosa y otra, la cuestión es que no hemos podido hacer la Big Lap en este año. Y lo que nos estamos planteando, lo que hemos estado hablando estos días con Marta, es ¿qué hacemos? ¿Cerramos aquí el viaje a Australia y pues no hacemos la parte de la Big Lap que nos falta? Y al año que viene pues vamos para otro lado. O volvemos el año que viene y terminamos de recorrer Australia, ¿no? Lo que se viene, que está muy lindo. El tema es eso, que lo que nos falta de Australia, si dijeras, no, es desierto, o no sé, hay poca cosa, pero es que es una de las partes que más nos han recomendado también de Australia. Y ves fotos y dices, no, ¿cómo nos vamos a perder esto? Claro, Ay, claro. no se puede hacer todo. Es que... Una parte muy guapa. Sí. Y el otro punto es, bueno, ¿qué hacemos con la Wallaby, no? Claro, ¿qué hacemos con la furgo? Porque de inicio nuestra idea, igual que hacer Australia en un año, era, bueno, compramos una furgo para un año y la vendemos. Pero ustedes saben la cantidad de cosas que le hemos hecho a esta furgo, le hemos cambiado la caja de cambios. De inicio nos costó mucho adaptarnos a ella, hay que decirlo, porque eso de conducir al revés, yo le tenía un poco de miedo, después del accidente aún peor. Ahora que nos hemos acostumbrado y que nos gusta y que le hemos pillado ya el punto, pues ahora también nos da pena desprendernos. Estábamos entre dos opciones, venderla o guardarla. Y la otra es si la guardamos. ¿Dónde la guardamos? ¿Dónde la guardamos? Entonces, bueno, son muchas decisiones que estamos tomando estos días. Y yo creo que este ambiente, estos lugares naturales van a ser los mejores para poder terminar de tomar decisiones con calma. Ya tenemos que decidir. O capaz que dejando fluir el día de hoy, pues aparece. El universo conspira y nos ayuda a decidirnos. ¿A qué altura estamos? Yo no sé qué altura es esto, pero... ¡Wow! No sé, ¿qué es la zona más alta de todas? Hemos llegado hasta arriba del todo y mira, ahora sí que estamos casi en la copa de los árboles. Oh, ¿y cómo se mueve el se mueve, este? Es impresionante. Ay, el sonido. Mira, Marta, 40 metros, punto Wow. más alto. Y los árboles pueden llegar a hacer 70. Esto es de acá, acá arriba, mira, sí. ¡Ay! No sé, desde aquí arriba parece mucho más de 40, ¿eh? ¡Qué impresión! ¡Wow! ¿Qué se siente estando aquí tan alto? Oh, como que ves las cosas un poquito desde otro nivel y eso te hace ver desde otra perspectiva las cosas. A veces es cambiar el punto de vista, ¿no? Quizás estás ahí enroscado con un problema y solo es cambiar el punto de vista para verlo de otra forma y darle otro enfoque. Pues a ver si nos sirve. ¿Quién secuestró la libertad? ¿Quién asaltó nuestros sueños? Derribemos las murallas del terror. Seamos nuestros
nuestros propios dueños. Despierta, empieza a sentir la mala vida que vives. Vive la vida que quieres vivir, deja la energía fluir. Las entrañas del árbol. Recuerda como rollo de los hobbits o algo así, ¿no? El Señor de los Anillos, la comarca. Sí. Claro, habían puesto para que te puedas colocar e imita la foto cuando aquí dejaban colocar los coches por debajo de los árboles, imagínate. Es el mejor parking, ¿eh? Si llueve no se moja. Y sí. Qué fuerte. Y es un Holden, que es la marca de coches australiana que se fabricó hasta hace relativamente poco, ¿no? Hace unos años que ya tuvo que cerrar. Y bueno, pues este bien clásico. No sabía que el Holden estaba desde hacía tantos años. Qué fuerte. Sí, sí. Claro, este árbol se ve que es uno de los que murió y a raíz de eso pues empezaron a conservarlo más, a no dejar estacionar carros, Claro. a no dejarte entrar dentro de los árboles. Wow, porque se ve que son bien sensibles, tienen unas raíces muy sensibles y es muy fácil que se mueran. Creo que este es el árbol que hemos visto antes que estaba el coche aparcado dentro. Es este que está muerto, pobrecito. Pero aquí cabe perfecto un coche, ¿eh? Porque es que es ancho esto. Hay como casi 3 metros aquí en medio. Qué loco. ¿Quieres entrar en mi casita? Wow. Ah. Wow. ¿De qué forma? Parece que entres a otra dimensión, ¿eh? Stranger Things. Vive la vida que quieres vivir y deja la energía fluir. ¿Has visto María la Guardiana? La guardiana del lugar. Tiene gente más de 400 años. Tiene como formas humanas, a mí no me digan. Parece que te esté mirando este árbol. De hecho, luego la llamaron la grandma, la abuela del bosque, porque sí, parece como una especie De abuelita. abuela, Y los ojos, la nariz. Y está aquí vigilando que todo funcione. ¿Qué viste, Marta? Está lleno de esos pajaritos de cabeza azul que se mueven ultra rápido y con la colita así. Sí. Ay, no. Y luego están las hembras, que nada que ver, son como marroncito gris. También van moviendo la colita. Ay, vinieron a despedirnos aquí en la furgo. Sí, pues veníamos buscándolos y no había manera de grabarlos, ¿eh? No, porque los ves pasar y se van. Y llegamos aquí en la furgo y todo lleno de estos pájaros. Qué ¡Wow! pasada. ¡Qué regalo tú! Uno de los pájaros más bonitos que hemos visto, ¿eh? Los colores. Impresionante. Y lo mejor es el cortejo, ¿no? Que no los hemos visto, pero dicen que es espectacular. Ay, sí, se ve que el macho, en época ahora de primavera y así que está lleno de flores, él va y agarra unas florecitas amarillitas, así con el pico, y se va en busca de su hembra para encandilarla, le regala flores amarillas. Flores. ¡No! Tiene que ser hermoso ver eso. Ay. Si lo grabamos, serán como los lorikis segunda parte. Sí, ¿eh? Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Bueno, vamos a guardar las cositas. Y mira lo que colocamos aquí. Tan lindo. Ay, nuestra familia. De nuestros amigos, nuestra familia adoptiva australiana en Navidad. Nos dejaron aquí el regalito. Aquí lo tenemos, chicos. Si nos ven, aquí los tenemos presentes. Mira, vamos a hacer aquí un pica pica con mucha ahumada. Nos hemos quedado sin gas. Ya. Ah, mira, hay una BP aquí. ¿Eh? Las BP suelen tener gas. Bueno, aquí saqué el gas portátil que siempre nos salva en estos momentos, que se acaba el gas. Se pone la carga. I should be the last to know. All in days, I stand alone. Show me where the ending goes.
honestly don't. Bueno, lo que parecía que iba a ser una comida cualquiera. Nunca es una comida cualquiera en la Wallaby, siempre hay cosas ricas. Venga. Yummy. Ahora sí a comer. Qué hambre. Ay, sí. Es que van a ser como las 3 o 3 y media ya, ¿eh? Sí. Buenísimo. ¿Habrá la pequeña o serán todas grandes? Sí, no, mira, estas ¿Sí? Ah, Sí, es verdad que se nos ha acabado muy rápido, porque Se la acabó muy cambiamos a la rápido. espera. yo no tengo claro que se haya terminado. ¿Sí? Vamos a ver, porque o hemos cocinado mucho. Vamos a tratar de sacar esto un poco. Y... Ah, pues sí, no pesa. Pues hemos cocinado mucho estos días. No sé, un mes y ¿Un medio, mes? ni un mes. En Algo un mes así. hemos gastado Puede ser. ¿no? casi 4 kilos de gas. ¿O no estaba llena la otra que compramos? Nada, No les queda. que están vacías esas de allá. Es lo que Dice tiene- que volvamos mañana, que ahí en esa ferretería te la pueden cargar, decía. Sí, pero mañana vamos a estar ya en otro lado. No, bueno, ya buscamos otro lugar, no pasa nada. Bueno, Podríamos haber empezado por preguntar. Hemos visto que estaban allá y hemos dicho, mira, sí hay, pero no. Bueno, pues aquí paramos. aquí dormimos hoy. Hemos encontrado una área de servicio, una área de restaria, ¿no? Sí, que básicamente es una carretera, sí, ¿sabes? Al lado de la principal. Y ya. Duermes y mañana sigues. Mañana seguimos, sí, sí, sí. Total. Pensaba que habría baños o algo, pero no, no hay nada aquí. Bueno, Aquí no hay nada, baño y el de tu furgo. Y ya. ok. Está tranquilo, pero Ay, está sí, justo sí. al lado de la carretera. No pasa Escucha mucha los gente. grillos, ¿no? Chicharros, no sé. Ay, bueno, pues nada, a descansar y a ver si acabamos de tomar una decisión. Yo creo que ya, entre hoy y mañana tenemos que decidir y ya, si no se nos tira el tiempo encima. Ay, bueno, listo. Bueno, pues hemos llegado a otra BP. Aquí sí tienen y las tienen llenas, así que hoy sí cambiamos la garrafa. Que estábamos bajo mínimos, ¿eh? Ya. Pues llegamos a Margaret River, que es como el lugar más turístico de esta zona vinícola, mucho movimiento se siente. Viñedos que no vamos a ir, porque... No, porque pues hace ya un tiempo que no bebemos alcohol. Sí, así hace, bueno, hace un año, desde que llegamos a Australia, que no bebemos nada de alcohol y de momento estamos muy bien así. Sí, sí, así que Vamos bueno, a vamos a obviar. hacer la cata de vinos, No. que debe ser lo típico aquí. Pero bueno, pues hay muchas otras cosas. De hecho, hay toda una zona de cavernas, ¿no? De cuevas. Está lleno de atractivos esta zona, es una locura. Y sí. Y hoy es domingo y hay mercado en el centro del pueblo. Vamos a ver qué se cuece, si es mercado de comida o si solo es de ropa, o a ver Y sí. cómo es. Esto es algo típico de aquí de Australia, ¿no? No sé si de otros lugares también, pero aquí lo vemos bastante. Aquí lo llevan mucho, porque mira, aquí está el truco. No es solo para poner las manos, sino que Para cambiarse. está agujereado para que tú te puedas cambiar sin tener que atarte la toalla y tal. Es muy típico, aquí lo hemos visto mucho.
aquí en Australia, este tipo de poncho toalla. Cambiador fácil. Sí. Todo para los vinos, tabla de corte de queso. Ah, claro. Wow, qué lindas. Bueno, chiquitito, el mercadito, lindo. No hay comida, yo pensaba comprar comida. vegetales o así, pero no, bueno, Pues iremos a comprar al súper. al supermercado que está aquí al lado. Mira, María, ¿Qué hay? mira ¿Un tiburón? esa punta negra. Es una pedazo mantarraya enorme. Oh, pero es gigante. Se ¿Qué ve muy hará? grande desde Un aquí. metro, más de un metro. Wow. Marta me preguntaba, ¿qué hace esa gente ahí de pie? Y Sí, digo, porque pues veía no sé. mucha gente mirando. Yo, ¿pero qué miran? Yo, Es que esta playa tiene esa fama de que se acercan las mantarrayas. ¿qué dices, tío? Sí, Yo no sí, la había sí, visto sí, sí. eso. ¡Hala! Lo que no pensaba que se acerque, o sea, que sería tan fácil de verlas. ¡Wow, qué loco, tú! Estaba bien en la orilla, ¿eh? Sí, 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 ha sacado la cabeza. Mira, 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 mira. Y los gigantes. Hará más de un metro con la cola. ¡Wow! Toma ¡Qué bestia. belleza! Se le ve hasta los ojos. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Mira, 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 mira. Estás muy cerca, María. Ya, ya. Hay que mantenerse lejos de la... De la cola, ¿El ¿eh? aguijón le llaman? ¿No le Sí. llaman? Porque ahí es el peligro que tienen estos animales. De hecho, son mansos, pero si los pisas sin querer, y puede pasar porque se entierran en la arena. Y lo que pasa a veces en estas playas, que entras y en el momento de entrar la pisas sin querer porque no la ves, están enterradas. Entonces te pegan con el aguijón y, Sí, y la ¿no? verdad que es súper doloroso. Pero es una belleza verla tan cerca y tan grande. No sé si había visto una mantarraya tan grande. Sí, Bueno, habíamos visto las mantas, que son sin las Batman, ¿no? Que las las llaman. del otro tipo. Que las vimos buceando y Eso, te pero- pasan volando. Volando. Pero mira esto, wow. No sé, debe comer algas o algo que hay aquí, por eso va rastreando aquí, o no sé. Wow, qué fuerte. Australia tiene esto, que en el momento menos pensado, ¿no? Te sorprende con otro animal o con otro paisaje increíble. Y es como... wow. Wow. Total. Ayer estuvimos allá en el Valle de Giants viendo esos árboles increíbles, que toda esta zona está llena de árboles. La verdad que me está encantando, toda la zona de Margaret River. Aquí las mantarrayas, y en cada lugar tiene su atractivo, ¿no? Tiene su particularidad. Yo creo que un poco esto, toda esta variedad que estamos encontrando, es lo que nos está de alguna forma haciendo, bueno, replanteando, ¿no? De si realmente vale la pena o no regresar, porque ahora la visa se nos termina ya, o sea, ya les hemos dicho que en nada, en unos días ya tenemos que salir del país, y nuestro dilema era ese, ¿no? Cerramos ya etapa, vendemos la furgo y cerramos etapa en Australia, o seguimos viajando lo que nos ha faltado por ver aquí. Claro. Y en realidad, pues después de estos días de estarlo meditando, de estar en contacto con esta belleza, pues finalmente hemos tomado una decisión. Sí. Y lo que hemos decidido es que nos vamos a quedar con la Wallaby. Sí, Nos vamos a quedar con la Wallaby, no la vendemos, porque queremos regresar a Australia. claro.
queremos hacer toda esta parte que nos ha faltado. Claro, la idea era hacer la Big Lap, como os explicábamos antes. Finalmente no ha sido posible la Big Lap, que no es otra cosa que la vuelta completa. No ha sido posible por todas las circunstancias. Y bueno, pues tenemos ganas de ver lo que nos falta. Así que aquí cerramos esta etapa, Por digamos, ahora. prácticamente. Bueno, aquí, para que lleguemos a Perth. Y pues cuando volvamos ya, después de ir para México y para Barcelona, para estar con la familia, pues ya de vuelta seguimos haciendo esta parte. Y es que en realidad este año que entra lo que queremos es como combinar y seguir conociendo Australia, pero a la vez pues ya pasar a algún otro país. Algo que hemos tenido en mente bastante ha sido sudeste asiático, Nueva Zelanda también es otra posibilidad. Al final han sido 3 factores los que nos han hecho decidir tomar esta decisión. El primero, porque os decíamos que ya nos hemos hecho a la Wallaby, le hemos hecho bastante inversión, le cambiamos la caja de cambios y ahora nos está yendo muy bien. Estamos muy a gusto con ella. Muy cómoda, sí. La segunda, también lo que os decíamos que queremos seguir, queremos acabar de conocer la parte de Australia que nos falta. Y la tercera, igual era súper justo ahora en 2-3 semanas que nos quedaba vender la Wallaby a las prisas, y tampoco, si algún día la vendemos, nos gustaría hacerlo pero con calma y bien, ¿no? Y eso que tenemos algún mensaje de algún seguidor que nos ha dicho, si se quieren vender la furgo yo se la compro, que no sé si lo dicen en serio o no. Pero igualmente, claro, le hemos puesto tanta inversión que si la quisiéramos vender, que no es el caso, no la queremos mal vender, claro. No nos gustaría mal venderla porque la verdad que le hemos metido mucha inversión a esta furgoneta como para, venga, toma. Y fuera. Así que nada, de momento... Sí, la furgo se queda en casa. No sé qué es casa, pero con nosotros. Y en verdad ahora el único punto que nos falta y que estamos acabando de resolver es ¿y dónde la dejamos? Como 5 o 6 meses, o vete a saber el tiempo que vamos a estar hasta que regresemos de nuevo a Australia. Sí. ¿Dónde dejamos a la Wallaby? ¿Dónde dejamos a la Wallaby? Ay, Sí, que bueno, es todo un eso tema ya eso también. iremos viendo. Y mira por aquí detrás, que otra playita, bien virgen. Bueno, y por aquí Marta se animó a volar el dron y creo que está grabando ahí una sorpresa. ¿Qué viste, Marta? No, o sea, hay un señor buceando, que digo, ay, mira, un señor buceando, y detrás suyo un tiburón. ¿Qué dices? Sí, tío, un tiburón. ¿Tú que querías grabar un tiburón y verlo? Qué fuerte. ¿Y Pues que digo está yo muy que es un cerca? tiburón eso, está al lado. A ver, sí, claro que es un tiburón. ¡Ostras! Qué fuerte. ¿Y qué? Pues y el señor ese, bueno, Ahí igual, está. tranquilamente. Posiblemente no sabe que está el tiburón al lado. Ah, pues. Y mira la mantarraya también, por allá. Wow. Están todos. Qué fuerte esta playa, ¿no? Muy guapa. Hay de todo. Fua, qué barbaridad. Sí, ahí sigue la mantarraya. Ay, qué hermosura. Y esta Australia que no deja de sorprendernos, la verdad. Siempre hay alguna cosita nueva, algo que no habíamos visto antes. Y no, esto es lo que más nos gusta de Australia, ¿no? Siempre hay un bicho nuevo, una circunstancia, una playa espectacular, algo que de repente nos activa ahí los sentidos. Buenos días. ¿Quién hay aquí? ¿Qué tal si nos vamos a desayunar a la playa? Ya te estoy preparando aquí el matecito y hay aquí una playa cercana, cerca de la cueva del mamut. Are you ready? Aquí Marta terminando de despertar. Y es que hoy ha sido día de estreno. Me desperté yo 4:45 para estar presente en el estreno. A Marta le tocó ayer estar hasta tarde editando y es muy temprano, a las 5 la hora del estreno. Último momento de descanso, pero ya tenemos el matecito, Marta, así que momento de despertarse. Y ya cantan los magpies.
Sí, aquí en lugar del gallo canta el magpie. O el cuervo, La o la cucaburra. cucaburra. Mira qué playita donde hemos llegado. Pensaba que estaríamos casi solos porque es súper temprano, las 6:30, pero mira la cantidad de autos que hay ya. Y es que parece que es una playa de surfistas. Allá al fondo pues ya hay unos cuantos surfistas buscando la ola. Bueno, pues algo que es conocida esta zona es por la cantidad de cuevas y cavernas que tiene, y justamente hemos llegado a la primera, hemos ido a la caverna del mamut. Y no porque haya un mamut. Claro, el tema ¿Cómo yo es? cuando vi Mamut Cavern, digo, wow, aquí encontraron un mamut, no sé qué ondas. No, se ve que en inglés, cosas del idioma, en inglés mamut significa grande, ¿sabes? Algo colosal. Sería como nosotros, por ejemplo, que decimos algo, no sé, esto es Bestia. un mastodonte, O ¿no? un mastodonte, claro. Esta cueva es un mastodonte. Pues ellos dicen es un mamut. Sí, sí. Y no hay mamut porque básicamente no hubo mamuts en Australia, no se encontraron. No. Y luego esta viene con la típica guía, así que bueno, pues vamos a aprovechar. Y llegamos a la cueva. Aquí se empieza a sentir más fresquito, por eso hemos traído Sí. esto. Mira qué maravilla. Bueno, una de las cosas como más interesantes de esta cueva, que ya de por sí es bastante interesante, fíjense allá atrás, incrustado en la roca, hay un fósil de Diprotodon. Era un marsupial gigante que ahora ya está extinto, algo parecido al wombat, que es un animal típico de aquí de Australia. Y bueno, pues en otros lugares había mamuts, pues aquí tenían estos diprotodones gigantes rondando por aquí. Podía llegar a hacer 1 tonelada. Y dicen que en estos lugares podían ser hasta refugios, como para ellos, o que por ahí, por algún rinconcito, se caen y entonces se quedaban aquí atrapados y morían. Y por eso encontramos aquí restos, ¿no? Y luego, claro, la gracia de la cueva es que se ha ido formando con miles y miles y miles de años a través del agua de la lluvia que se va filtrando, y como es ácida va formando estas estalagmitas, estalactitas, columnas. Impresionante, ¿eh? Mira qué pasada, aquí hay una exposición de otras, casi todos son mandíbulas y alguna tibia he visto. La mayoría ya de animales extintos. Aquí volvemos a ver el Diprotodon, pero es que tienen koala, que en esta zona de Australia no hay koalas, pero pues antiguamente sí había. Y luego hay algún tipo de canguro que ya está extinto, echidnas gigantes, como que antes la fauna aquí era todo a lo grande. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no?
Bueno, y despertamos hoy aquí en este campground, este campamento, pues uno de los únicos campamentos gratuitos y oficiales que hay en esta zona. Está bien lleno, ayer en la noche se llenó. Estamos en temporada de vacaciones aquí en Australia, mes de enero, y está a reventar. Mira, por ahí al fondo. ¿Y tú qué dices, Marta? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué haces Que aquí? fui al baño y vi una araña que estaba empezando a hacer una tela de araña. Volví a la furgo, volví a ir al baño y ya la tenía hecho yo. O sea, bueno, no hecha, pero casi como 5 o 6 redondas. Y ahora me he encontrado esta otra, que esta ya está hecha del todo. Ah, mira qué perfecto. Qué fuerte, ¿eh? Qué perfección la de la Cómo naturaleza, brillan. Y vas andando y vas viendo todo de telarañas, pero tan bien hechas. Y esto no estaba antes, o sea, la hicieron ahora. Esta mañana se pusieron a tejer las arañas. No. Wow. Marta, cuando empezó este viaje, era aracnofóbica. De hecho, al inicio del viaje no podía haber una araña que se le acercara a 3 metros. Y ahora, mira, aquí, grabándolo, no hay como salir a viajar o enfrentar tus miedos para realmente Sí. incorporarlos o, bueno, no sé. Pues es que pobres pasar ese arañas. miedo, ¿no? Claro, ellas no están aquí para atacarte, ¿sabes? Es como que aquí cada uno quiere hacer su vida. Ya que teja, que tú grabas. Exacto, yo le grabo su casita. Bueno, y nos ha contactado Estuvimos haciendo ahí, buscando, porque no sabíamos dónde dejar la furgo. Estuvimos revisando porque hay algunos campings que tienen ese servicio de que te lo guardan. Pero claro, luego está ahí a la intemperie, no sé cuántos meses encerrada ahí, o sabes, que nadie te la encienda. Y nos acordamos que nos había contactado una gente de Perth y les escribimos y nos dijeron, sí, chicos, vengan, aquí les hacemos sitio o buscamos a ver dónde. Así que, jo, qué guay. Esperemos que sí, que realmente ellos, bueno, al menos ya nos están ayudando, si no, a buscar dónde dejar la guardia. Qué lindo. Es una familia de El Salvador que llevan aquí años viviendo aquí en Perth, en Australia. Qué guay, ¿eh? A ver si acaba de salir, pero bueno, como siempre, ¿Qué pasa? pues el universo conspira, o en este caso los seguidores, pues Ay, siempre sí, aparece un gracias. seguidor lindo. Y nada, sí, muchísimas gracias por ahí, Qué por el pasada. apoyo como siempre. Y a ver finalmente dónde la dejamos. Esperemos que entre en algún lugar y quede en buenas manos, que estamos convencidos de que así va a ser. Ay, sí, qué lindo. Así que en breve nos vamos hacia Perth para conocer a la familia que nos guardará la furgo. Y nosotros en unos días viajamos hacia Melbourne primero y de ahí volamos hacia Tijuana, donde tenemos guardada la sayoneta. Así que si no quieres perderte el reencuentro con nuestra primera furgo, estate atento porque se vienen novedades. Y comentaros que ya tenemos confirmado el primer concierto que vamos a hacer el próximo sábado día 7 de febrero en el bar República Malta de Tijuana. Te dejamos el link en la descripción para que puedas adquirir tu entrada. Va a ser un concierto con 9 músicos en el escenario y donde vamos a tocar con la Tropa Incontrolable, una banda de ska de Tijuana que son geniales. Si estás cerca, te esperamos. Gracias, familia, y nos vemos la próxima semana. ¡Vamos! Que levante la mano el que quiera brincar, el flow del ajolote aquí está.